Buenas noches. El Colegio Mexicano de Anestesiología se congratula en recibirlos en esta ocasión como compañeros para compartir el conocimiento y hacer que el anestesiólogo de México enaltezca nuestra especialidad. A continuación tenemos la lectura del acta anterior. Tenemos la oportunidad de contar con especialista de renombre y de amplia experiencia para nuestra ponencia del día de hoy en la sesión mensual ordinaria correspondiente al mes de marzo 2019 del Colegio Mexicano de Anestesiología. La doctora Pinto nos tiene la información referente a Secretaría. Gracias, doctora. Bueno, buenas noches y bienvenidos a la sesión del mes de marzo. Les queremos comunicar también que ya pueden consultar en la página del programa y cómo van los avances para el curso anual que se llevará a cabo en julio. El tema de la sesión del mes anterior fue monitoreo de la sedación y analgesia perioperatoria en el paciente crítico. Fue coordinado por el doctor Orlando Carrillo Torres y como profesores el doctor Juan Jesús Fernández Contreras y la doctora Marlet Meyer Talón. Tuvimos 55 asistentes presenciales y 19 asistentes virtuales. Le doy la palabra al doctor Eberto Muñoz para que nos presente a nuestra ponente del día de hoy. Muchas gracias. Gracias por su presencia. El Colegio Mexicano de Anestesiología siempre se congratula de tener eventos académicos mensuales, anuales y cada 3-4 meses de calidad para ofrecer siempre la constante actualización que requerimos todos nosotros. Ahí está, ¿no? Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que todos deberíamos ya de haber razonado y entendido desde que éramos residentes médicos generales, pero estamos viendo que la importancia del balance del simpático con el parasimpático en la práctica de la anestesiología es la puerta angular de muchas de las decisiones que tomamos en el transoperatorio. Es por ello que al hablar de perfusiones intravenosas, están teniendo desde hace más de 25 años un impacto muy grande en la práctica diaria. Se puede agregar, además de su inhalado o un agente hipnótico de tipo propofol, diferentes perfusiones para que podamos hacer una perfecta correlación entre el balance, el simpático y parasimpático. Y para ello, creo que el ponente que tenemos el día de hoy, es un honor presentarla, además de que es una buena amiga mía, una colega, es la doctora Marusa Naranjo González, y es jefa de anestesia de la Clínica Mérida, y aparte es miembro de TIVA América, es miembro de TIVA México, y además es una persona que ha colaborado en importantes publicaciones, como la que se publicó en el Anestesia Analgesia en noviembre del año pasado, donde se habla precisamente de esto que va muy de la mano, de anestesia multimodal. Entonces, por ello yo te quiero dar las gracias por asistir, Marusa, y pues estamos en espera de tu ponencia. Muchas gracias. Gracias. ¿Se escucha bien el micrófono?
Bueno, pues es un gusto siempre para nosotros los foráneos. México siempre representa como un reto. Siempre aquí es donde se hace gran medicina, tienen hospitales grandes donde se hace investigación. ¿Podemos subirle un poquito al volumen del...? Sí, entonces es la mayor cantidad de publicaciones, pues están concentradas obviamente en el centro de la República porque son los hospitales más grandes. La provincia, bueno, yo trabajo en una clínica que es una clínica particular pequeña, no es muy grande, tenemos 5 quirófanos, tenemos mucho trabajo, pero trabajo con mucho recurso y curiosidad, que eso es lo que me ha llevado a este lugar. Merecido por el esfuerzo, pero realmente son también casualidades que nos encontramos en el camino y sobre todo curiosidad en el quirófano, que creo que es lo que necesitamos todos los anestesiólogos para descubrir cosas nuevas. Como conflicto de interés, bueno, he sido consultora para Massimo, Medtronic, M. Doloris y Baxter. Lo primero que tenemos que hacer, como todo científico, es eliminar los paradigmas que tenemos. Las cosas que tenemos como ya establecidas y como que no podemos cambiar, creo que es algo, gracias, creo que es algo que debemos de tener la apertura para tener nuevas ideas o nuevos conceptos y de ahí desarrollar obviamente nuevo conocimiento. Entonces yo creo que partiendo de ahí podemos llegar a entender otras cosas que no las veríamos si tuviéramos este bloqueo mental que nos condiciona los paradigmas. El sistema nervioso autónomo es algo que estudiamos desde la universidad y creo que todos los organismos tenemos como método de reacción el sistema simpático-parasimpático para poder sobrevivir tanto en el mundo natural como ante las agresiones que podamos sufrir cualquier organismo vivo. Entonces, el encargado de esto, de tener el equilibrio constante de esto, pues obviamente es este sistema. Y nosotros como anestesiólogos tenemos que garantizar que el paciente bajo anestesia o bajo un estímulo quirúrgico esté lo mejor posible, es decir, mantener la homeostasis de este paciente, llámese controlar la temperatura y modificar o aminorar todos estos estímulos externos por medio de los agentes farmacológicos que tenemos. Y es un sistema muy complicado, es un balance que nosotros entendemos desde un principio como un balance que si modificamos uno, sube el otro o baja. Y esto en la práctica real no es así, no es algo que responda a un aumento, hay una disminución de uno, sino que podemos tener un predominio de los dos, siendo que haya una mayor secreción del sistema vagal o que haya una mayor secreción de catecolaminas en los pacientes. Y bueno, dentro de esto vamos a observar diferentes situaciones fisiológicas en los pacientes, pero si nosotros no tenemos un adecuado monitoreo y no hacemos una adecuada correlación entre lo que tiene que ver con el corazón y el cerebro, y mucho tiempo la anestesia se olvidó del cerebro. Como no teníamos manera de buscar signos claros de anestesia, pues lo hacíamos por medio del examen neurológico. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan del examen neurológico? Yo creo que todos en alguna ocasión hemos hecho un examen neurológico y a veces se nos olvida esta respuesta de luchar o huir que lo tenemos desde el nacimiento y que es característico hasta incluso en los niños, ¿no? O sea, el momento en el que el sistema vagal te paraliza y posteriormente tomas una acción de correr o de enfrentar este estímulo que estás teniendo. Entonces, nosotros vamos a tener una respuesta tanto en el al medio externo como la parte psicológica. Y esto es muy importante en los pacientes. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto con este tipo de monitoreo, perdón, que es de lo que vamos a hablar un poquito del sistema del balance simpático-parasimpático, pues precisamente los pacientes que nosotros tenemos, si ustedes los evalúan en el momento preanestésico, podemos detectar si el paciente tiene un tono vagal más alto o tiene un tono simpático más alto. El paciente que tiene un tono simpático más alto es el paciente obviamente que está mucho más nervioso, que está diaforético, que está taquicárdico, que está hipertenso. Y esos pacientes por lo general tienden a tener una resistencia a los fármacos en cuanto nosotros estamos tratando de inducir
un estado anestésico. Es decir, nosotros utilizamos medicamentos como las benzodiazepinas para tratar de aminorar ese estrés psicológico y entonces ya poder nosotros hacer una inducción anestésica, ¿no? Normalmente esa es la práctica. Ahora nos limitan porque ya se ha visto que el uso de benzodiazepinas después de los 60 años nos condiciona a veces problemas de deterioro cognitivo. Y esto obviamente nos limita a que nosotros en los pacientes mayores de 60 años, tanto en los pacientes pediátricos, querramos usar medicamentos como estos. Normalmente nosotros aprendimos a utilizar como anestesia, como manejo anestésico habitual, pues obviamente un anestésico intravenoso para hacer una inducción, a menos de aquellos que manejan inducción inhalatoria, como se hace a veces en el paciente pediátrico. Después cambiarlo a un inhalatorio, combinando con un opioide, porque nos controla bien la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y un relajante muscular que nos hace que el paciente esté inmóvil y con eso cubrimos los requerimientos o los componentes básicos de la anestesia. Si nosotros revisamos un poco la definición que el doctor Emery Brown propone, y que bueno, es un poquito más complejo que solamente 3 puntos claves en la anestesia, pues entonces estamos hablando de que tenemos que cubrir los componentes corticales, que esto lo vamos a hacer con medicamentos que actúen obviamente como hipnóticos o como sedantes, y con los componentes subcorticales, que son con los que vamos a estar batallando día a día para tratar de controlar. La inmovilidad, pues tenemos los relajantes musculares que no hay pierde, o sea, ahí es un efecto y lo estamos buscando y lo vamos a medir específicamente con el monitor que es para esto. Pero la estabilidad y la antinocicepción, la estabilidad del sistema nervioso autónomo y la antinocicepción están íntimamente relacionados. Y ya no hablamos de analgesia en el periodo transoperatorio, porque en el paciente con anestesia general es un paciente inconsciente que no está conectado. Esto hace que no haya una integración de los estímulos y que no haya una interpretación a nivel cortical. Por lo tanto, un síntoma no lo podemos evaluar. Hay cambios nociceptivos, que estos son los que tenemos que nosotros buscar y mitigar. Pero no podemos hablar de dolor en el paciente, en el intraoperatorio, con el paciente inconsciente. Tenemos que cambiar un poquito esta terminología y darle un tinte más hacia la parte de signos. ¿Qué son los signos que nosotros vamos a buscar? ¿Qué son del proceso o del procedimiento de nocicepción? Si nosotros nos vamos a preguntar, ¿cuántos de ustedes utilizan monitoreo cerebral en sus pacientes? 1, 2, poquitos, ¿no? Los que no utilizan, ¿porque no lo tienen disponible? Sí. Pues es que todavía estamos en esa situación, ¿no? No podemos tener acceso a todo y pensaríamos que en hospitales o en lugares de primer mundo lo hacen. Y cuál es la sorpresa que yo ahora que estuve en el Mass General Hospital, que estuve 10 días ahí con el doctor Emery Brown, pues Emery Brown es el que monitorea a sus pacientes, pero la mayoría, la práctica anestésica los lleva a no monitorear, ¿no? Es una tendencia. Entonces, perdimos también la capacidad, como este video nos arroja, la capacidad clínica de detectar inconsciencia en los pacientes. ¿Cuántos de ustedes hacen un examen neurológico para saber si su paciente está en coma? Ninguno. Perdimos esa capacidad clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enseñaron que un monitor como estos nos dice cómo está nuestro paciente. Mientras esté con buena frecuencia cardíaca, mientras su presión esté normal, mientras su oximetría esté normal, y si acaso algunos le ponen temperatura, ¿cuántos de ustedes utilizan temperatura en sus pacientes? Un poquito más, pero no llegamos a la mitad, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué homeostasis estamos buscando en nuestros pacientes? ¿O solamente es presión arterial y frecuencia cardíaca? Esto es lo preocupante, porque tenemos muchas opciones para nosotros poder observar al paciente, y no tan solo es tecnología, es también clínica. Nosotros podemos hacer este simple examen neurológico que hacen en este video, es muy sencillo de hacer, cualquier neurólogo lo puede hacer en un paciente en un estado de coma. Y la anestesia es un estado de coma inducido farmacológicamente.
Es decir, que nosotros podemos encontrar estas características. Bueno, no hay mucho que hablar de relajación muscular en cuestión de monitoreo porque TOF es el estándar y seguirá siendo el estándar para que nosotros podamos monitorear la relajación muscular. ¿Cuántos de ustedes utilizan TOF? Ya van haciendo más conciencia, ¿no? Ya estamos viendo que sí sacamos a los pacientes con cierto grado de relajación muscular y que nos disminuyen las comorbilidades o las complicaciones postoperatorias, el hecho de no sacar a los pacientes curarizados. Inconsciencia, amnesia, nosotros en el hospital, como estándar en el hospital, se utiliza monitoreo cerebral en todos los pacientes que están sometidos a anestesia general. Creo que es uno de los pocos hospitales donde utilizamos como norma. Todos los pacientes son monitoreados cerebralmente. Y en el particular caso mío, utilizo este tipo de monitores, ya sea bilateral o espectrograma en SedLine. No tengo narcotren porque pues, no está disponible en el hospital, pero tenemos nosotros la posibilidad de utilizar estos dos monitores que nos ayudan a saber el estado anestésico del paciente, obviamente buscando la huella. Pero en la cuestión de antinocicepción o de analgesia hemos estado buscando diferentes opciones. Dentro de las opciones que he tenido oportunidad de trabajar, con la que he tenido oportunidad de trabajar es la pupilometría, que es muy buena. El problema de la pupilometría es que el acceso a los ojos del paciente es muy complicado. Y tampoco, me causó mucho estrés el ver que un día abrí el ojo del paciente, me volteé a hacer otras cosas que habitualmente hacen nosotros los anestesiólogos, ustedes lo saben, y al voltear habían pasado 10 minutos. No podemos dejar un ojo abierto 10 minutos. Entonces, tenemos que tener monitores que nos permitan acceder a la información fácilmente y que no nos cueste trabajo colocarlos a los pacientes. Algo están haciendo. Muy bien. Entonces, tenemos que buscar cómo monitorear. Y todos los anestesiólogos, la pregunta siempre es, ¿qué pasa con el dolor? Yo creo que esta paciente también está preocupada por lo mismo. Porque el paciente lo que le preocupa es que le duela. Entonces, empecemos hablando de lo que les comentaba hace un momentito, de la definición de dolor. Y obviamente tiene que ver con que sea una experiencia. O sea, por definición. Aunque en el 2016 ya intentaron hacer como una modificación de la definición, sigue siendo una experiencia. Angustiante, sí, pero que no la podemos nosotros medir o cuantificar dentro del paciente bajo anestesia general. Y la nocicepción es precisamente el procesamiento y codificación química y eléctrica de todos estos estímulos que pasan a través de diferentes etapas hasta llegar al cerebro, donde probablemente pudiera haber una interpretación o la tengamos bloqueadas y no haya una interpretación. Entonces, recordando un poquito de fisiología, si nos podemos ir a recordar un poquito de fisiología, pues tenemos la transducción, la transmisión, la modulación y obviamente la percepción. Entonces, si nosotros podemos incidir desde la transducción, infiltrando las heridas, qué bueno, vamos a obtener resultados mucho mejores que no haciendo nada. Si nosotros bloqueamos nervios periféricos, pues también vamos a tener un resultado mejor. Si nosotros nos metemos en la parte de la modulación con cualquiera de los medicamentos que nosotros podemos utilizar, desde agonistas alfa-2, NMDA y opioides, por supuesto, y obviamente en la percepción del dolor, tratando con todos estos medicamentos que, bueno, ya no son nuevos en nuestra práctica, pero que si hacemos una combinación vamos a disminuir requerimientos de fármacos, dosis de fármacos y efectos secundarios de estos fármacos en los pacientes y nos van a permitir una mejor recuperación de estos pacientes. Entonces, la parte de estabilidad del sistema nervioso autónomo es la parte que nos debe de preocupar. ¿Qué es lo que vamos,
¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Pues obviamente la frecuencia cardíaca y tiene incidencia directa también sobre los vasos. Obviamente la pupilometría, que también tiene importancia. Y los signos de nocicepción o los signos de dolor en el paciente despierto, pues taquicardia, hiperventilación, hipertensión arterial, diaforesis, salivación, nistagmos, pues son los que habitualmente vemos en un paciente que va a ser sometido a cirugía, ¿no? A mí me acaban de operar hace poco de fractura de tobillo y es un dolor espantoso. Entonces, estás sudando, estás nervioso, no quieres que nadie te dé anestesia más que tú mismo, ¿no? Lo bueno es que tengo un socio que es muy bueno y entonces él me dio anestesia, pero realmente uno como paciente estás desprotegido, ¿no? Estás en una situación vulnerable y cada vez que he sido paciente me he hecho más consciente de lo que sufren los pacientes al estar indefensos en el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para mejorar la atención a nuestros pacientes? Todo lo que sea necesario que tengamos que hacer y pedir y pelear, eso es lo que debemos de hacer. Y si ya está demostrado que todos estos, tanto ANI, SPI, dilatación pupilar, mostraron que son mejores que cualquier otra cosa que ver la frecuencia cardíaca y presión arterial, nuestros signos clínicos que es estándar, pues vamos a usar cualquiera de estos monitores para brindar a nuestros pacientes un confort. Si no lo tenemos, pues entonces hagamos una medición clínica. ¿Cómo es una medición clínica? Ustedes pueden medir la respuesta pupilar al dolor, no en porcentaje, no como lo hace la pupilometría que nos mide, pero sí lo podemos hacer. Ahora, el RR, la variabilidad, que es lo que vamos a hablar un poquito ahorita adelante, la variabilidad del RR, pues no la vamos a poder medir la arritmia sinusal respiratoria visualmente porque son milisegundos lo que altera el estímulo parasimpático, esta frecuencia cardíaca, ¿no? Pero hay signos clínicos que sí lo vamos a poder observar. Y bueno, entrando un poquito a la zona de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues tiene sus limitaciones, obviamente, como todos los monitores, como todo en anestesia. Si nosotros queremos medir la oximetría de pulso y tenemos un paciente hipoperfundido, pues me sirve más la capnografía, ¿no? Para ver cómo está el intercambio gaseoso. O sea, tenemos que ver si el paciente le estamos poniendo aminas, ¿no? ¿Dónde vamos a poner el oxímetro? Entonces, hay que tratar de ser clínicos con todo lo que la tecnología nos está aportando, porque no todos los monitores nos reflejan lo que queremos que nos reflejen. Tenemos que aprender de ellos. Yo he aprendido todos los días, aprendo de todos los monitores que tengo, porque sí, ahorita van a ver, me dice el doctor Soto que voy a electrocutar a un paciente un día, ¿no? Ya casi lo logro. Muy bien. Entonces, la definición es la variación instantánea de la frecuencia cardíaca alrededor de su media, es un marcador cuantitativo, es decir, que podemos nosotros contarlo, de la regulación cardiovascular por el sistema nervioso autónomo. Y este análisis permite precisamente relacionar el sistema simpático y el parasimpático. ¿Lo podemos hacer clínicamente? Pues nosotros podemos hacer también la evaluación clínicamente, pero no precisamente de este intervalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Medir el R, y bueno, nosotros no, lo van a hacer la tecnología, y van a buscar medir esa influencia que tiene el ciclo respiratorio en este intervalo RR. Y nos va a mostrar que existe una arritmia sinusal respiratoria que si ustedes observan, por ejemplo, a los pediátricos, tienen mucho más marcada esta arritmia sinusal respiratoria más que el adulto, porque tienen un tono vagal mucho más alto que el adulto. Entonces, aquí va a ser importante evaluar la energía, que también nos va a hablar también de la parte del sistema simpático, qué tan potente es, y este es el monitor de nocicepción, donde el numerito naranja nos va a indicar el promedio de esta variación mediante un algoritmo, obviamente, de 4 minutos. Es decir,
que esto nos va a hacer referencia a la parte anestésica, a qué tan bien estamos manejando nosotros la parte analgésica o la parte del balance nociceptivo, o tenemos un predominio del sistema parasimpático. El amarillo es el número que nos va a hablar de del promedio de 1 minuto, y este va a hacer referencia al estímulo quirúrgico, como aquí lo podemos ver, el estímulo quirúrgico, y obviamente qué tan intenso sea el estímulo quirúrgico es que vamos nosotros a ver esta caída en el número del ANI, ¿no? Pero si nosotros nos mantenemos en naranja en números aceptables, que aquí están marcados por una línea que es entre 50 y 70, que es lo que nos sugiere todos los estudios, que es lo mejor, porque pasándote de ahí, sobre todo si se utiliza opioides, podemos llegar a ver hiperalgesia, ¿no? Inducida por opioides, y por abajo de eso estamos con un predominio del sistema simpático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más o menos como lo que hablo normalmente de la parte del análisis espectral de las ondas de electroencefalografía, lo mismo se hace con este tipo de ondas. Lo que vamos a hacer es que se hace un análisis de estas frecuencias, y las frecuencias que van de 0.15 a 0.4 Hz hablan del sistema parasimpático, y las bajas frecuencias nos hablan del predominio del simpático, aunque también hay presencia de influencia del parasimpático, pero son frecuencias mucho más bajitas. Entonces, lo que vamos a hacer para este tipo de monitoreo es tomar la frecuencia de las altas frecuencias, que son las que nos van a hablar específicamente del sistema parasimpático, esto en un tiempo determinado. Entonces, la arritmia sinusal respiratoria es la influencia que se tiene por parte de la ventilación, es decir, un paciente que no ventila o ventila por debajo de 9 por minuto, pues no vamos a poder hacer una evaluación correcta de esta influencia en el ciclo de la respiración. Entonces, tenemos que tener un paciente que esté ventilando. Obviamente, cuando estamos por intubar, por ejemplo, pues vamos a ver que la caída del ANI va a ser hasta 0, incluso a veces no nos da. Mientras más tiempo permanezcamos en apnea, pues obviamente que lo que nos diga el ANI pues no va a ser legible. Entonces tenemos que esperar hasta que pase 4 minutos después de la intubación para hacer una evaluación, pero nosotros previamente ya tenemos una medición para tomar la decisión de intubar al paciente. Entonces, larga variabilidad del ANI, pues obviamente es que hay un sistema parasimpático predominante, y lo que se hace es que en esta gráfica se ponen los puntos más altos y los más bajos de la variabilidad, y en milisegundos, y esto, si nos da una apertura grande o una imagen amplia, eso es lo que se habla de larga variabilidad. Entonces quiere decir que el sistema parasimpático está predominante. Y en el sistema simpático, pues obviamente que no hay esta influencia, no hay esta arritmia sinusal respiratoria. Es obviamente característica que hay un aumento en la frecuencia cardíaca, aunque hay pacientes que están taquicárdicos y que el ANI marca la variabilidad. No necesariamente el paciente taquicárdico es decir que está con alta influencia de simpático. Y hay pacientes bradicárdicos que tenemos con valores de ANI muy bajos, porque precisamente hay ausencia de esa arritmia sinusal respiratoria por ausencia del estímulo simpático. Es decir, no taquicardia significa automáticamente que tenemos el sistema simpático predominante. Y obviamente no hay presencia de esta arritmia sinusal respiratoria, que es la parte importante, y vamos a ver nosotros esta variación muy, muy disminuida. Es decir, que las frecuencias son mucho más altas, y quiere decir que esta variación tan disminuida, pues va a haber un ANI bajo, ¿no? Entonces, la vamos a ver visualmente, lo podemos identificar. La ventaja de este monitor es que nos da esa información, la podemos ver en tiempo real, porque podemos ver aquí la variación. Y todo ese, como, no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, pero hay como un enrejado aquí, ¿sí? Es el área bajo la curva, y toda esa área bajo la curva matemáticamente la calculan,
y es parte de lo que tiene que ver con el algoritmo que nos va a dar el número, ¿no? Entonces, a mayor tono parasimpático, hay mayor superficie, como lo estamos viendo, ¿sí? Sobre todo si tomamos toda el área bajo la curva, y el índice se obtiene del máximo de superficie posible, que es de 12.8 segundos, y se divide esta superficie. Claro, esto siempre es una cuestión matemática y no la vamos a estar haciendo y no vamos a estar contando los cuadritos y la superficie. Afortunadamente nos simplifican esto con un índice, pero es importante, así como en el monitoreo cerebral, es importante saber leer el espectrograma, porque si no, no estamos haciendo nada con un número. Así lo mismo estamos aprendiendo con este monitor, que si nosotros no somos capaces de evaluar y de leer estos datos como la energía y la variación, la variabilidad, pues entonces no seremos capaces de interpretarlos tan fácilmente, no nos darán tanta información, ¿no? Si solamente nos vamos a la cuestión de los números. Mi recomendación es siempre vamos más allá de los números. Igual si nos da la frecuencia cardíaca, pues a ustedes siempre les gusta ver cómo está el electrocardiograma, porque ahí podemos por lo menos saber si está rítmico, arrítmico, cómo está la onda, si hay presencia de P, y alguna idea nos va a dar. Lo mismo sucede con estos monitores, hay que aprenderlos a leer o a identificar las características. Entonces vamos a ver la energía del RR, que es precisamente lo que les estaba marcando aquí, y representa el poder espectral, que es lo que les decía yo, el poder que tienen estas ondas o estas frecuencias de ondas en el sistema de cada paciente. Y el rango que debe de ser es entre 0.05 a 2.5, y fuera de este rango no es confiable la lectura también de nuestro monitor. La colocación de los electrodos, pues es uno en la parte derecha, ya sea en la parte posterior. Yo lo he utilizado, por ejemplo, a veces en hombros, cuando tienen un abordaje anterior, pues lo pongo en la parte posterior, o en la parte anterior, y en la parte del lápiz o de B5, B6 más o menos es donde vendría la otra parte. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones específicas, las que el producto nos sugiere, pues obviamente que son en los pacientes que son los pacientes lábiles, los pacientes viejitos que no se pueden comunicar porque tienen demencia senil o tienen alguna alteración para comunicarse, en los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, que son o que tienen alteraciones neurológicas, que son incapaces de comunicar el dolor, los pacientes pediátricos, que nunca sabemos por qué lloran, solo la mamá, ¿no? Aprendemos ya con el tiempo a identificar el llanto de los niños y saber cuándo les está doliendo, cuándo es un dolor tipo cólico, o sea, uno aprende con la experiencia, pero la mayoría de los anestesiólogos no tenemos esa sensibilidad porque tenemos muy poco contacto con niños. Entonces, cuando tenemos un niño es importante identificar cuándo es un dolor real y cuándo es un dolor de cuestión psicológica, que bueno, hay que atender las causas de este dolor o de estas alteraciones en cuestión del estrés. Tal vez se le acerca a la enfermera y obviamente su estrés incrementa, entonces vamos a quitarle los factores estresantes o desencadenantes a los niños, pero vamos a saber que no es por parte de dolor. Y obviamente el paciente obeso, que es muy difícil manejar el dolor en el paciente obeso, sobre todo los pacientes, bueno, en bariatría, ¿no? Muchas veces se van, es como la parte de anestesia, neuroanestesia, se van todos a la parte del paciente neuroquirúrgico, pero realmente neuroanestesiólogos somos todos afectamos el sistema nervioso central todos los días. Entonces no podemos hablar de neuroanestesia, más bien de anestesia para el paciente neuroquirúrgico, sí. Neuroanestesia, todos somos neuroanestesiólogos, o deberíamos de ser neuroanestesiólogos, ¿no? Así el paciente bariátrico, bueno, pues si se van a Yucatán, pues no todos van a ser mangas y bandas, todos los pacientes estamos obesos. Entonces, tenemos una alteración de los alimentos en Yucatán importante, somos el primer lugar a nivel mundial, gracias, somos más que Estados Unidos. En obesidad infantil también tenemos el primer lugar, entonces tenemos a los pacientes obesos todo el tiempo. Es decir, que no podemos utilizar grandes dosis de opioides para poder tratarle el dolor y hay que buscar otra manera. Y obviamente el paciente adicto, que uno no quiere agravar esas adicciones, sobre todo si son pacientes que ya tienen tratamiento de sus adicciones.
¿Cuáles son las limitantes? Porque también tenemos que hablar de las limitantes. Obviamente el paciente arrítmico, aunque ahora ya el nuevo software ya nos maneja ciertas arritmias, las excluye y el algoritmo nos ayuda un poquito más para estos pacientes que no tienen arritmias tan frecuentes, pero que de repente tienen extrasístoles o que de repente que tienen alguna arritmia. Apnea, obviamente, no vamos a tener un paciente con apnea, y la sugerencia es que tengamos una frecuencia respiratoria mayor a 9 o mayor a 8. Marcapasos, pues obviamente el marcapasos no vamos, a menos de que tengamos un paciente no dominante, o sea, que no sea dependiente del marcapasos o que no domine su arritmia, que esté controlado. Epilepsia, accidentes vasculares cerebrales que también te condicionan alteraciones. Atropina te altera 20 minutos, entonces nosotros lo que hacemos, nosotros ya no utilizamos atropina desde hace tiempo, hacemos algo que no está en los libros, obviamente, pero es algo que aprovechamos en los efectos secundarios de la butiliosina o de la iosina y utilizamos de 4 a 6 miligramos de iosina para revertir una bradicardia, sobre todo en pacientes que están sin arritmias, sin otras alteraciones, y ponemos al paciente, si tiene 50, en 60 o 70 y estamos tranquilos. Y con el ANI hemos visto que su alteración de disminución en el ANI dura de 3 a 5 minutos. Vasopresores también hemos visto lo mismo, obviamente si la dosis no es una dosis muy alta, como por ejemplo arriba de 0.2, ¿no? Abajo de 0.2 hemos utilizado las dosis y no nos ha alterado más que momentáneamente 3 a 5 minutos la lectura del ANI, así es de que también lo podemos utilizar. Y el volumen tidal también no hiperinsuflar al paciente, porque pues también vamos a condicionar una alteración, y obviamente el uso de PIP hay que saber que estamos utilizándolo para saber qué es lo que nos está leyendo el monitor. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de lo que sucede con el vasopresor cuando se pone. Llega un punto en el que desaparece la lectura de ANI y luego se vuelve a recuperar a valores de los que estaban previamente. Aquí sí vemos, estamos con infusiones. Nosotros, y aquí está la noradrenalina que empezó, que es una dosis muy, muy bajita. Nosotros utilizamos 2 miligramos diluidos en 50 y utilizamos una dosis muy, muy bajita realmente. Tiene dexmedetomidina a 0.1 microgramo y a 1.2 de TCI de propofol. Este es un ejemplo de anestesia multimodal de la que el doctor hacía referencia, que está escrito el artículo ahí en Anestesia Analgesia. Y aquí vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una energía alta y visualmente lo podemos, o sea, no necesitamos el número, ¿sí? Si ustedes ven esto, no tenemos variabilidad del ANI, es decir, no tenemos presencia de parasimpático y hay que hacer algo para ver que haya el parasimpático. Aquí un paciente ventilando, que empezó a ventilar después de la relajación muscular, y si se fijan no hay una variación notable de el ANI. Aquí es un paciente que a pesar de que lo teníamos, es de los pocos pacientes que a pesar de que lo teníamos con anestesia multimodal, no lográbamos controlar la lectura del ANI, siempre estábamos por los 50, tuvimos que agregar fentanil, pusimos el fentanil a una buena dosis, tampoco logramos nada, hasta que agregamos el esmolol. Una vez agregado el esmolol, entonces sí encontramos una respuesta adecuada, y el esmolol tiene por ahí, la sustancia negra también, un valor analgésico adecuado. Si se fijan aquí, tenemos monitor de oxigenación, aquí todavía no tenemos oxigenación cerebral, pero sí monitoreo de la profundidad anestésica, es decir, que ya no podemos echar mano de más anestésico, porque entonces vamos a la supresión cortical. Y un paciente con supresión cortical, a mayor tiempo con supresión cortical, vamos a tener mayor deterioro cognitivo postoperatorio. Entonces, no era la vía, así es de que hay que buscar, pero si nosotros no tenemos la valoración o la evaluación fisiológica del paciente, pues no podemos esperar resultados diferentes. Infusión de lidocaína, aquí cuando me llega a mí el monitor, nosotros ya habíamos eliminado el protocolo de anestesia multimodal o de anestesia libre de opioides, la lidocaína, porque no nos hacía gran diferencia en los datos que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que teníamos? Lo mismo
que tienen ustedes, frecuencia cardíaca, presión arterial, lo básico y monitoreo cerebral. Y no había ninguna alteración entre ponerla y no ponerla. El paciente despertaba igual, el paciente pues no le dolía después de la cirugía y entonces pues no veíamos la necesidad. Cuando llega el monitor nos damos cuenta de que sí, ¿no? Estábamos en los 50, en los 45 y pues no había un bloqueo adecuado del sistema simpático. Entonces hubo que volver a agregar la infusión de lidocaína. Y es notorio cuando pasa eso porque aquí en este paciente vemos que se acabó la lidocaína. ¿Y qué pasó con el ANI? De estar en niveles adecuados, inmediatamente bajó. Esta es una paciente de un tumor cerebral. Y si se fijan, las dosis que están acá, la nora está cerrada, siempre la tenemos lista, pero está cerrada en este paciente. Tenemos, es dexmedetomidina, no es rocuronio, perdón, 1.1 de TCI de propofol y aquí estamos como más o menos a 0.2 de TCI de dexmedetomidina. Entonces ese es más o menos el manejo de la anestesia libre de opioides. Si se fijan, aquí tenemos gasto cardíaco. A mí me encantó cuando nos llegó este monitor de gasto cardíaco porque fui feliz. Ahora sí podemos ver qué es lo que está sucediendo y ya hemos comparado el finger cuff en el mismo paciente. Hemos hecho ya pruebas con el de Edwards y con este que es el Cheetah, que es de por bioreactancia, y entonces hemos visto que a nosotros en quirófano nos funciona mucho más el Cheetah en este tipo de pacientes neuroquirúrgicos volteados boca abajo y que no tienes una perfusión adecuada a nivel de los dedos, y pues para esos pacientes son que los necesitamos. Y aquí si se fijan las resistencias pues también subieron un poquito, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, es un caso clínico de una fijación de columna. Si se fijan, de repente, los de fijación de columna por lo general son pacientes muy, muy añosos. Tenemos liberaciones a veces de 5 o 6 espacios con fijación o cirugía de mínima invasión, pero por lo general son pacientes de 87, 82, 90 años, que obviamente que lo que menos quieres es pasarlos a terapia intensiva. Entonces los manejamos con anestesia libre de opioides y los manejamos con, obviamente, un monitoreo del balance del sistema simpático parasimpático, obviamente en los pacientes que tienen condiciones para hacerlo, pero si se fijan, a veces es prácticamente imposible bajarlos de allá. Ese es el reto que tenemos a veces con el manejo de anestesia libre de opioides, bajar, que el bloqueo del sistema simpático no sea tan grande, ¿no? Porque también necesitamos un poco de respuesta simpática, porque es un estímulo el que estamos haciendo, un estímulo quirúrgico, un estímulo agresivo, ¿no? Entonces tampoco queremos pasarnos, pero por lo general tenemos ese problema. Y obviamente este paciente, la técnica que nosotros hacemos es con el paciente ventilando, entonces el paciente se la lleva ventilando y a veces hay que ponerle 30 microgramos de fentanil porque el paciente ventila 16 o 18 por minuto y el cirujano no le gusta que ventile tanto, entonces hay que bajarle un poquito la frecuencia respiratoria y eso lo conseguimos obviamente con 30 microgramos de fentanil, pero ya la base no es el opioide que tenemos en este tipo de pacientes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este paciente, inmediatamente que lo volteamos, este no es un paciente añoso, este es un paciente joven, y en cuanto lo extubamos, ya está él hablando, contestando, consciente completamente de dónde está. Después de, creo que fue 11 horas, no. Ay, perdón. Este es un paciente de 82 años, después de 11 horas de anestesia, más o menos lo mismo, cirugía columna, ¿no? Si vemos, es un cerebro frágil, es un cerebro que tiene frecuencias muy, muy bajitas, ¿no? Entonces son cerebros que hay que manejar con mucho cuidado. Si ustedes se fijan, aquí tenemos también el monitoreo de ANI, y aparte tenemos el monitoreo de oxigenación cerebral, si ustedes lo ven por acá abajito. Y 17:25, la paciente es una abuelita de un otorrino con el que trabajamos, 11 horas de anestesia y en cuanto la volteamos la paciente está contestando. Ahí van a ver como que hace un gesto que yo pensé en un principio que era dolor o que era molestia de la cirugía y no es que quería escupir porque tenía mucha
secreción, ¿no? Entonces quería escupir. Aquí si se fijan, lo tenemos un poco de lado el ANI, porque hubo que ponerle el monitoreo de gasto cardíaco. Es por eso que les decía que a la próxima voy a electrocutar a un paciente con tanto monitor. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, este es también, si vemos la energía de este valor de ANI es muy, muy bajita. Esa es una de las características que vemos en los bloqueos epidurales en el periodo transoperatorio. En los bloqueos regionales, llámese bloqueo supra o axilar, dependiendo de la cirugía de traumatología y ortopedia, y obviamente en la anestesia libre de opioides. No lo vemos en la anestesia basada solamente en analgesia. Cirugía de hombro, los pacientes están sentados, es lo que les comentaba ahorita. Si se fijan, también tenemos un control. Estos pacientes por lo general están bloqueados, prácticamente nosotros el 98% de los pacientes los bloqueamos y luego los intubamos porque les ponemos las máscaras. Y por lo general al paciente, aunque esté bajo sedación, le causa mucha angustia tener la cabeza amarrada. Entonces les damos anestesia general para eso y obviamente medimos oxigenación cerebral, gasto cardíaco y obviamente ANI, ¿no? Si se fijan, aquí hay la presencia de la estimulación quirúrgica, pero en nuestro valor de ANI no tenemos una alteración importante. O sea, sí se detecta que hay un estímulo quirúrgico, que hay secreción obviamente periférica de catecolaminas, porque bueno, se induce desde la parte de la transducción, estamos teniendo secreción de mediadores químicos que hacen respuestas inflamatorias y que esas no las vamos a poder evitar aunque le pongan los kilos de fentanil. Son pacientes, o sea, digo, son respuestas al estímulo quirúrgico a la herida, ¿no? Y vamos a tener también neuroinflamación y vamos a tener toda la cascada inflamatoria, que esa también nos ayuda la lidocaína en infusión. Por ahí hay un artículo que escribimos con el doctor Soto de una revisión precisamente de infusiones de lidocaína y esto nos ayuda a disminuir el proceso inflamatorio. Entonces es algo que se usaba hace muchos años, la infusión de lidocaína, que se dejó de utilizar, pero que realmente tiene efectos importantes sobre los receptores de sodio, sobre los receptores voltaje dependientes y sobre todo los que tienen que ver con dolor, ¿no? Entonces yo creo que es una de las prácticas que tienen que regresar a la anestesia. En neurocirugía igual, lo mismo. Aquí podemos ver que hay una estimulación quirúrgica que sí tiene un impacto, entonces sí hay que hacer una intervención en estos casos y normalmente se correlaciona después con un incremento, a veces en una baja cantidad o a veces más importante la frecuencia, de la presión arterial. Entonces sí nos predice con cierto tiempo acerca de lo que va a suceder en el cambio hemodinámico que veamos a nuestros pacientes, ¿no? Aquí no creo que se alcancen a ver los numeritos. Pero bueno, aquí estamos viendo que tenemos resistencias como de 1700, 1600. Usualmente las primeras lecturas de la bioreactancia son las que tratamos de mantener durante todo el transoperatorio. O sea, si el paciente entra con 1600 de resistencias, pues tratamos de mantener las resistencias en ese mismo número. Y, por ejemplo, en paciente neuroquirúrgico lo que hemos visto es que, por ejemplo, con la relación de la oximetría cerebral, si nosotros tenemos presiones más bajas de las basales y oxigenación cerebral adecuada, a veces si nosotros le ponemos un vasoconstrictor, llámese norepinefrina o el que ustedes decidan, se baja la autorregulación cerebral y la oxigenación cerebral, en lugar de incrementarse con la presión arterial, cae. Entonces sí tenemos que estar muy atentos de este tipo de pacientes, pues son los pacientes frágiles. A la mayoría no les sucede porque la mayoría alcanzamos a compensar esa parte de la presión arterial y de si nos ponen un vasoconstrictor. Pero hay pacientes que son los pacientes frágiles, que son donde pones tú el vasoconstrictor y se te cae la oxigenación cerebral, a veces hasta valores de 35. Entonces sí es bien importante estar alertas, sobre todo en pacientes que tienes frágiles, ¿no?
Igual este es lo mismo, este es un video un poquito más larguito, pero creo que ya me pasé de tiempo, no sé, por allá me están contando el tiempo, ¿no? Es un paciente que, si ustedes ven, bajó la presión con una inducción muy lenta. En ese momento iniciamos la norepinefrina para dejar la presión arterial adecuada, como había entrado él, y si ustedes ven, bueno, pues sí tiene 180, pero no es por la intubación, es precisamente antes de la intubación, porque teníamos que, a mí no me gusta ver esos valores, ¿no? O sea, se cae el gasto cardíaco y hay que hacer algo antes. El paciente se mantiene más o menos entre los 130, 70, por ahí. También es un paciente añoso y es un paciente que despierta también inmediatamente después de la cirugía. Y obviamente la alteración de la norepinefrina, perdón que está en inglés este video, pero fue uno de los que presenté en el congreso de Harvard y ya no lo he hecho en traducción. Y aquí tenemos, por ejemplo, la influencia también de la neuroestimulación que le hacen, del NeuroSense, y eso lo podemos ver nosotros como un artefacto dentro del monitoreo cerebral. Si se fijan, se mantiene a niveles de ANI adecuados todo el tiempo. Aquí todavía no me llegaba la oxigenación cerebral, tengo apenas como año y medio con la oxigenación cerebral, pero si se fijan, las cantidades de medicamento que se utilizan son muy, muy bajitas en comparación con una anestesia habitual. Ahorita, tarda un poquito más. Si se fijan, toda la cirugía se ha mantenido con un nivel simpático parasimpático adecuado. La presión estuvo fluctuando, obviamente es un paciente que sangra, es un paciente que hay que estar jugando con los volúmenes sanguíneos y hay que estarle manteniendo la presión siempre en niveles en los que entró, ¿no? Nosotros por lo general, a veces cuando tenemos un sangradito mayor, pues entonces bajamos la presión arterial, pero momentáneamente, no toda la cirugía es con presiones bajas, y sobre todo que tenemos un monitor que nos mide fisiológicamente prácticamente todo, pues entonces podemos tomar decisiones específicas para resolver problemas específicos del paciente en el transoperatorio. Es así como se ve un paciente con todo el monitoreo. Aquí es este caso donde les decía que teníamos el monitor de gasto cardíaco, el otro monitor de gasto cardíaco y obviamente el ANI. Entonces tenemos un monitoreo fisiológico extenso. Yo sé que este no es el general de la gente, este no es el general de todos los hospitales donde trabajamos, pero sí creo que es importante que nosotros hagamos conciencia de que tenemos que ir haciendo las cosas mejor cada día para nuestros pacientes, y obviamente eso se va a ver reflejado en la mejora, las altas hospitalarias, no tener tantos pacientes con complicaciones posoperatorias, que obviamente no lo vemos en la institución probablemente porque nos vamos de la institución, o sea, tienes tu horario y te vas, pero lo vemos en los pacientes privados porque estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí se ve los cambios. En cuestión económica, pues sí, muchas veces brincan las aseguradoras, pero cuando se dan cuenta de que los pacientes, cuando los manejas así, tienes menos complicaciones posoperatorias, entonces, pues se van contentos y lo pagan bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues estas que les estoy diciendo. Menos opioides, vamos a tener menos complicaciones relacionadas a los opioides, incluyendo hilio, depresión respiratoria, náuseas, vómitos, retardo en el despertar, retraso en el alta, sobre todo en pacientes que son ambulatorios, ¿no? Un control del despertar mayor, porque bueno, eso ya hablando ya más basados en neurociencias, pues también afectas menos la acetilcolina cerebral. Estabilidad cardiovascular, menor cantidad de anestésicos, lo que les comentaba desde un principio, ¿no? A menor cantidad de anestésicos, menores efectos secundarios vamos a tener, menor náusea, vómito, menor depresión e indirectamente menor deterioro cognitivo, que creo que esa es una de las cosas que tenemos que preocuparnos ahora más. Cada vez tenemos más pacientes añosos, cada vez vamos más a ser pacientes añosos que vamos para allá. Entonces, esperemos que las nuevas generaciones tomen importancia a lo que es el monitoreo cerebral, y cuando nosotros seamos viejitos, por favor, que nos cuide nuestro cerebro frágil. Muchas gracias. Me pasé. Apréndele a tú. Bueno, agradecemos a la doctora Naranjo su presentación. Creo que nos queda claro
cómo la anestesia ha cambiado de hace algunos años a la actualidad. Entonces, yo quisiera ver, ¿hay alguna pregunta, duda, crítica, comentario? Creo que vale la pena que esté aquí la doctora para aclarar alguna inquietud que tenga alguien aquí en el auditorio. Sí. Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en realidad es la primera vez que veo ese tipo de monitoreo. No sé, aparte de usted, si ve a otros compañeros a usarlo y cuál es su experiencia de los otros médicos, si usted los ha visto y que tengan las mismas ventajas que usted está observando. Usted es la primera que hace este tipo de monitoreo y de ahí fue sus estudios. No, al revés. Bueno, el inicio de la anestesia libre de opioides empezó por dudas y porque los pacientes yucatecos, todavía no terminamos el estudio de receptores MU, pero estamos en eso con una parte de genética, para ver si su susceptibilidad a los fármacos es mayor. ¿Por qué? Porque vomitan todo el tiempo y porque tienen efectos secundarios graves. Entonces, lo que hicimos es empezar a meter infusiones, gracias aquí al doctor Eberto Muñoz, que empezó a meter la curiosidad de las infusiones también. Entonces empezamos a meter infusiones y a sacar opioide. Y vimos que iba mejor el paciente. Y entonces empezamos a meter más infusiones porque empezamos a leer mucho de mecanismos moleculares de los anestésicos, que es muy importante los mecanismos moleculares para la anestesia general, para el mantenimiento de la inconsciencia. Entonces lo que fuimos haciendo es sacarlos. Y me vinieron llegando los monitores, ¿no? La primera vez, creo, Marisa por allá y Aline por allá estará allá presente. La primera vez que yo hablé de anestesia libre de opioides no tenía todo este monitoreo. La siguiente vez que que regresé al curso de México, ya contaba con BIS. Después ya contaba con espectrograma. Después ya contaba con el ANI. O sea, he ido sumando. ¿Quiénes hacen esta técnica? Ahorita, muchos. Hay gente en Argentina que están haciendo la técnica, hay gente en Portugal que está haciendo la técnica, el doctor Emery Brown en el Mass General Hospital, estamos echando a andar 2 protocolos en el Mass General Hospital, hay gente en Panamá que también estaba en Panamá y lo está haciendo, hay gente en Costa Rica, hay gente que ya ha entrado a algunas de las charlas, le genera curiosidad, me contacta por el WhatsApp y a veces por el WhatsApp estamos mandándonos mensajes de casos, es decir, tienen los mismos resultados. La ventaja de este artículo, que ustedes lo pueden descargar porque es open access, es que yo siempre he buscado que la ciencia, o sea, los artículos que tú lees sean reproducibles en el quirófano. Tú no puedes decir que estás hablando de ciencia cuando tú lo que estás leyendo no lo puedes reproducir en el quirófano. Entonces, si ustedes agarran ese artículo y ven cómo está estructurado, ustedes lo llevan a la práctica y lo van a poder reproducir. Entonces, esa es la parte importante por lo que seguimos en esto de la parte académica, porque vemos que los resultados en los pacientes son mejores, ¿no? Y obviamente, mientras más monitores tengas, más información de fisiología. Obviamente para mí es un lujo porque yo me dedico a esto, ¿no? Yo estoy observando todo el tiempo lo que sucede con los pacientes. Pero si contamos con uno que te mida una parte, otro que te mida frecuencia cardíaca, otro que te mida los puntos claves de lo que les mostré, de los 4 puntos claves o 5 puntos claves de los que tenemos que estar conscientes para mantener al paciente bajo una homeostasis, pues creo que los resultados van a ser iguales si tú lo haces, ¿no? Si controlas la temperatura, si controlas muchas cosas que no controlamos dentro del quirófano a veces, ¿no? ¿Cuántos de ustedes controlan temperatura dentro del quirófano con inyección de aire caliente? Todos mis pacientes van con inyección de aire caliente. Ah, sí, pediatra, pues sí. Eso se les enfrían y se ponen morados, ¿no? Pero en general, o sea, deberíamos nosotros de tener la conciencia de calentar a todos nuestros pacientes. Salen los viejitos muriéndose de fríos y están temblando, generando calor y se infartan. Entonces tenemos que hacer conciencia tanto a los pacientes como a las aseguradoras y como a nuestros directivos, ¿no? Pues muchas felicidades, Marusa. Creo que nosotros como anestesiólogos, uno de los miedos más grandes que podríamos tener, o deberíamos tener, es el hecho de que el paciente pudiera estar mal y nosotros no pudiéramos monitorizarlo en el momento, y que eso conllevara después a problemas, ya sea inmediatos o de manera crónica, que es lo peor.
creo que con los monitores que ahora se tienen podemos evitarlo. No, yo no estoy casado con una sola técnica. Creo que ahora, como muy bien lo hemos estado escuchando en muchos foros, la analgesia multimodal es nuestra obligación como anestesiólogos, y hay ciertos puntos clave que me gustaron mucho de la charla, sobre todo hablando acerca de la diferencia en las poblaciones, que es tan heterogénea en este país y obviamente en Latinoamérica, y que falta mucho que pues buscar, que investigar y qué hacer. Es cierto, o sea, hay mucha diferencia en cuanto a los receptores OPRM1, OPRM2, COMT y todos los que tienen que ver con la formación de los MOR, Corridor. Y entonces, a veces utilizar los medicamentos de tipo opioide solamente te llevan a consecuencias, y muchas veces, nuevamente, crónicas. Pueden dar hiperalgesias, problemas en receptores, en epigenética, pero creo que también ir completamente del otro lado, pues tampoco es lo adecuado en algunas ocasiones. A mí me parece muy interesante esto de que tú señalas que la mayor parte de lo que tú realizas es evitar o dar una antinocicepción, que está genial. Eso es lo que realmente debemos hacer, porque el paciente, ya lo sabemos, y tú lo recalcaste, no puede tener dolor. En una anestesia general no tiene dolor, no llegas a la parte cortical, te quedas en la parte subcortical. Pero se han hecho algunos estudios, sobre todo de resonancia magnética, en donde sí se ve que el haz espinotalámico, espinomesencefálico, de alguna manera también cambia las estructuras corticales, ¿sí? Aunque el paciente está, digamos que, en coma inducido por fármacos. Entonces, esto es muy interesante porque los algólogos están aquí, no me dejarán mentir, que a veces hasta en tipos de cirugías que hacemos todos los días, como alguna artroplastía o cirugía de cadera, que le colocamos un bloqueo y no le colocamos opioide, o no le ponemos un opioide, ya sea en el espacio subaracnoideo o peridural, al final nos damos cuenta que si hacemos un seguimiento de esos pacientes, aunque les vaya bien de manera nuevamente inmediata o inmediata, de manera crónica, los que si utilizamos algún tipo de opioide, pues tienen un mejor control. Entonces nos falta mucho, pero la mayor parte de los anestesiólogos, que me incluyo en ellos, ya no, pero me podría incluir hace algún tiempo, íbamos del otro lado, ¿no? O sea, realmente usamos mucho opioide. Los maestros en el Hospital General nos decían, ¿y por qué utilizas tanto de su fenta, de fentanilo? Usa el TCI. Bueno, pues nada más 2 de los maestros lo tenían, ¿no? Pero la verdad es que tienes razón, cuando usamos TCI, el paciente realmente se extuba solo, sale sin náusea ni vómito, o la mayor parte de ellos. Entonces, me gusta una charla en donde nos demuestren que en realidad vamos a eso y que estamos en pañales en algunas cosas, pero en todas partes, ya sea en Mérida, en Yucatán, ya acá en la Ciudad de México, en el norte, en el sureste, donde sea, pues le podemos llegar a cualquiera, ¿sí? Con este tipo de monitores. Y gracias. Bueno. No, nada más que tienes razón, y utilizando TCI, yo creo que esa es una de las bases claves, ¿no? El usar los opioides no es que los opioides sean malos, es que en mi población los opioides son muy malos, le pongas lo que le pongas. O sea, nosotros utilizábamos sufentanil cuando nos enseñó Eberto a utilizar el sufentanil con el TCI calculado manualmente, pero en realidad, o sea, hay pacientes que genéticamente, igual los chinos, ¿no? Están en las mismas. Tenemos una pregunta más allá y luego nos vamos con 2 preguntas de las virtuales, ¿sí? Buenas noches, doctora. Muchas felicidades por su plática. La verdad es que padrísima, me gustó mucho. Gracias. Y bueno, aquí está la doctora Marisa Guerrero. Yo roté con ella y creo que fue la única que me ha enseñado TIVA, y de hecho fue en siglo XXI en anestesia pediátrica. Y bueno, sí, como dicen los doctores, uno se da cuenta de que todavía estamos en algunos institutos en pañales, ¿no? Y que hace falta mucho monitorización, y que a veces no tenemos las bombas para perfundir medicamentos adecuadas, y que eso pues nos imposibilita o nos dificulta un poco llevar a cabo pues el manejo anestésico como usted nos presentó, ¿no? Y bueno, ahorita yo estoy haciendo mi tesis sobre anestesia libre de opioides, de hecho, en pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica. Ya llegó la locura hasta allá. Exactamente. Entonces, pues bueno, es algo nuevo, algo innovador en mi hospital, nunca se ha llevado a cabo.
es un poco complicado porque no tenemos con las bombas adecuadas para perfundir los medicamentos. Sin embargo, pues bueno, quiero saber, usted, bueno, ya nos dijo en su charla los parámetros que debemos fijarnos en los hospitales que no tenemos la monitorización adecuada como usted lo hizo. Y además, pues no sé, individualizar al paciente, pero no sé si tenga como que algún parámetro sobre decir, bueno, este paciente si es candidato para anestesia libre de opioides o este paciente no es candidato para libre de opioides, porque por ejemplo, obviamente si tenemos un paciente con obesidad, con síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues bueno, luego, ¿no? Entra. Pero bueno, igual y como que para que me ayude un poco, para la realización de mi tesis, pues, o sea, preguntas así. De los criterios de inclusión, los pacientes, pues prácticamente ya hago en todos los pacientes, ¿no? ¿Qué pacientes te dificulta la técnica? Los pacientes que tienen contraindicaciones, por ejemplo, con la dexmedetomidina, que es una base de la anestesia libre de opioides. Si tú no pones dexmedetomidina, no estás haciendo anestesia libre de opioides. Entonces, la dexmedetomidina es un medicamento que si tienes una fragilidad cardiovascular o la habilidad cardiovascular, pues te recomendaría no utilizar una dosis grande y, bueno, utilizar otro tipo de fármacos, ¿no? A lo mejor poner un poco de opioide, no le pasa nada, ¿no? En ese tipo de pacientes. Pacientes, obviamente, hipovolémicos, ¿no? Los pacientes que llegan chocados. Por ejemplo, ahora acabo de tener yo un paciente con una ruptura de aorta. Entonces, son pacientes muy complicados que prácticamente te la tienes que llevar con ketamina en infusión y con gas, lo que te tolere el cerebro del paciente. Y bueno, aunque tengas la oxigenación cerebral, ves que le sueltan el pinzamiento y estás con problema, ¿no? Entonces, son pacientes que difícilmente puedes calcular espacios y que no vas a poder utilizar TCI como debería. Y entonces son pacientes que son complicados. Yo en esos pacientes no utilizo anestesia libre de opioides, ¿no? Pacientes, pues realmente, quizá algún séptico que tenga problemas ya de circulación periférica, ¿no? Que están en un choque séptico que es de difícil manejo, que ya te llegan con vasoconstrictores a tope. Ese tipo de pacientes son muy complicados para que tú todavía les des vasodilatación con la norepinefrina. Digo, bueno, quitándole la norepinefrina, ¿no? Porque no solo quitas la norepinefrina cerebral, sino también tienes acciones en las arteriolas. Entonces, yo creo que ese tipo de pacientes son los que podría yo excluir. Pacientes que tienen la habilidad o fragilidad cardiovascular, pero que tú puedes con un toquecito, si tú te fijas en algunas de las diapositivas de pacientes muy añosos, tienen un toquecito pequeñito de norepinefrina. Dice el intensivista del hospital, dice, pues es que tú y tus embarraditas de norepinefrina, pues sí, pero eso es lo que necesita el paciente, porque tengo el monitoreo de gasto cardíaco y a lo mejor las resistencias estaban en 500 y pues las subo a 1200 y me la llevo re a gusto. Y uso Dexme, y uso lido, y uso sulfato, pero estoy midiendo gasto cardíaco. Entonces, a lo mejor esos pacientes yo no los incluiría si no tengo ese monitoreo, ¿no? Porque son pacientes que probablemente les haga más daño si les doy una anestesia convencional, pues tampoco tengo manera de medirlo, ¿no? Entonces es muy difícil. Esos pacientes sí, yo creo que deberíamos de pujar por tener ese monitoreo, pero bueno, para darte una orientación. Dos comentarios ya virtual para terminar. Uno de ellos, la doctora Araceli Barrón Soto, dice, es fascinante toda la información que se obtiene del monitoreo cerebral, pero ¿qué tan difícil es convencer a nuestras autoridades en instituciones públicas? Es básico transmitirlo. Muchas felicidades, doctora Marusa Naranjo, y ojalá pueda compartir su correo. Entonces, así es, dramarusa@hotmail.com, así como doctoramarusa@hotmail.com sin punto. Ok. Y el otro comentario que tenemos acá en internet es el doctor Fernando Reyes, dice, excelente tema, muchas felicidades. Y si en las instituciones públicas estamos lejos de tener un monitoreo ideal, solo nos basamos en lo básico, electro, PANI y oximetría. Sí, yo tengo un comentario a esa parte de las instituciones. Yo trabajé en una institución y tuve algunos obstáculos en las instituciones, como ya bien lo sabemos, pero porque yo siempre he ido en contra de la corriente y eso te genera obstáculos en la vida. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir en contra de la corriente. Y si tienes que pelearte con el director, te vas y te peleas y le presentas la evidencia. Pero no lo vamos a hacer si somos pasivos. Si seguimos pasando a los pacientes sin tener el monitoreo correcto, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Si sigo pasando un paciente con vía aérea difícil y no tengo Bridion, voy a seguir en lo mismo, poniendo en riesgo a los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Cartas. Vamos a llenar a nuestro nuevo presidente. Vamos a llenarlo de cartas. ¿No? Vamos a pararnos, todo el colegio o la federación, vamos a pararnos en una mañanera y le decimos, necesitamos esto, ¿no? Los anestesiólogos necesitamos esto porque los hospitales los estamos llenando de pacientes con deterioro cognitivo, o sea, hay que documentar, pero ¿cuántos de ustedes hacen estadística de los pacientes en las instituciones? O sea, ¿cómo vamos a pedir o a exigir si nosotros no les llevamos unas estadísticas? Vamos a juntar estadísticas. Cada quien en sus hospitales y vamos a juntar la información. ¿Cuántos pacientes salen de quirófano y tienen deterioro cognitivo? Y no como una crítica a nuestro manejo, sino como una crítica a la falta del equipo que tenemos. Entonces, perdón, yo me metí un poquito en un terreno, pero bueno, ya, vamos a terminar, pero creo que podemos hacer mucho como anestesiólogos por los pacientes, ¿no? Yo creo que hay que exigir un poquito. Gracias. Un aplauso a la doctora. Doctora, en nombre del Colegio Mexicano de Anestesiología, pues le queremos dar un pequeño presente. Gracias. Y un honor tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Y pues para invitarlos a nuestra próxima sesión mensual del 1 de abril, es mes del niño, vamos a tener la sesión a cargo del doctor Gabriel Mancera Elías. Nos va a dar una charla, un pequeño pues simposio sobre lo que son eventos prácticamente en quirófano que tenemos adversos en pediatría. Y bueno, pues mes del niño, y también los invitamos este día 15, viernes, en el Hospital de Alinde, a lo que es el tema de ECMO y anestesia. Entonces los esperamos en el de Alinde a las 6 de la tarde, y empezamos una hora antes. En el Metropolitano, perdón, ya me estoy moviendo. ¿Ya me desconectaron? Bueno, el hospital, aquí enfrente, el Hospital Metropolitano. Los esperamos y pues un aplauso. Gracias. Para terminar, solamente hacerles una invitación a que consulten el preliminar del 45º curso anual de actualización en anestesiología y